el objetivo es explicar la valoración psicológica y neuropsicológica. Y pues la idea es presentar a una psicóloga que nos va a colaborar el día de hoy con esta entrevista. Entonces, pues no sé, Marcela, por favor, si nos ayudas con la presentación. Muchas gracias. Claro que sí, bueno, buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Cindy Valencia, yo de profesión soy psicóloga, tengo una especialización en psicología jurídica, tengo otra especialización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, tengo una maestría en neuropsicología clínica y estoy en este momento cursando una formación en psicoterapia con enfoque logoterapéutico. Listo, vale, muchas gracias. Nos gustaría de pronto que nos dieras como una introducción de la valoración psicológica y neuropsicológica. ¿Una introducción te refieres a que te las defina? ¿Qué son? Sí, exacto, sí, que nos des como qué significa o qué conlleva eso. Bueno, hay varias cosas que son allí importantes y es que hay una distinción entre hablar de procesos de entrevista, valoración y evaluación. Son muy distintas en términos del alcance que tienen. Digamos que las valoraciones en sí mismas muchas veces son una recolección de, bueno, la entrevista es una recolección de información que permite de una u otra manera que el profesional pueda encuadrar a su paciente, a su usuario, pero digamos que es muy subjetiva, no se hace uso de instrumentos de evaluación, sino únicamente se hacen como exploraciones a nivel del estado mental, desde lo afectivo, lo cognitivo y lo comportamental. Pero muy desde las preguntas y desde la subjetividad de lo que puede observar el terapeuta y de la información que suministra el evaluado o la persona que está siendo valorada. La evaluación, digamos que en otra línea, tiene un alcance mucho mayor, digamos que también explora aspectos cognitivos, afectivos, comportamentales, pero lo hace también incorporando una serie de recursos que permiten que la información obtenida pues pueda también tener una evaluación objetiva de esa unidad de medida. Entonces las evaluaciones suelen utilizar instrumentos psicológicos o neuropsicológicos para poder casi que formular y validar las hipótesis de trabajo. Y eso es muy importante también que ustedes lo aprendan, ¿no? Y es por qué nosotros hacemos evaluaciones o valoraciones. Pues primero, el objetivo siempre de un proceso evaluativo es poder brindar tratamiento desde lo clínico. O sea, en lo clínico, la persona asiste porque va buscando un tratamiento o algún tipo de atención. Entonces, las evaluaciones, ¿de dónde parten? De plantear unas hipótesis preliminares que a través de unos instrumentos van a validarse, es decir, hacer una entrevista a profundidad. Yo soy partidaria que las aperturas de historias clínicas en términos de la anamnesis les van a dar a ustedes casi el 80% de la información de las necesidades del paciente. O sea, lo más importante en un proceso de evaluación siempre va a ser la entrevista. Pero los instrumentos se vuelven una forma de validar esas hipótesis que surjan durante la entrevista como para identificar cuáles son las necesidades o cuáles son las características clínicas que puede llegar a tener un individuo. Ok, listo, vale, muchas gracias. Bueno, vamos a hacerte unas preguntitas. No sé, Angie, Valentina, puedes de pronto comenzar. Listo, sí, señora. Bueno, con esa introducción tan amplia que nos diste, gracias, porque nos enfocas muchísimo al tema. Pero pues ahora quiero hacerte como unas preguntas un poco más detalladas que te quería consultar, digamos, ¿qué criterios consideras tú que debe tener en cuenta el psicólogo para aplicar las técnicas de diagnóstico neuropsicológico pues de manera adecuada? Pues lo primero es esto que les estaba mencionando antes. Nunca uno aplica solo pruebas, sino que siempre se tiene que hacer una revisión, por ejemplo, de todos los exámenes paraclínicos, neuroimágenes que trae el paciente, se hace una entrevista a profundidad en la que se exploran antecedentes, depende de los niños y adultos, en el caso de niños uno explora antecedentes pre, peri, postnatales y toda la historia a nivel de desarrollo. Desde todas las áreas de ajuste, es decir, desde lo académico, desde lo social, desde lo personal, desde lo familiar, etcétera. Y en el caso de adultos, un elemento súper importante a explorar es el estado premórbido, es decir, cómo era el paciente antes de la situación por la cual
pues tiene ahora una queja neuropsicológica, porque en los adultos lo que suele trabajarse principalmente es daño cerebral adquirido, todo lo que tiene que ver con eventos cerebrovasculares, traumatismo craneoencefálico, encefalitis, epilepsias, lo que la gente conoce como demencias, pero que nosotros lo trabajamos como trastornos neurocognitivos mayores y menores, o sea, son adquiridos, es decir, no tenían nada y por una lesión aparece la sintomatología. Entonces, es decir, ok, qué pena te interrumpí. No, es decir que con todo esto que pues tú nos explicas, ahí ya estás utilizando diferentes herramientas para saber cuál es la evaluación, digámoslo así, más apropiada para ver el perfil del paciente. claro, es que uno no evalúa igual a todos los pacientes. No es lo mismo evaluar niños que adolescentes, que adultos y que adultos mayores. O sea, Entonces, son en 4 este poblaciones caso, distintas. ok, ¿y cómo uno seleccionaría la herramienta adecuada para poder evaluar un paciente? ¿Herramienta te refieres solo a pruebas o a qué? Sí, como la prueba, como para decir como, ok, este niño necesito evaluarlo de esta forma o a este adulto de esta forma. Tiene que ver con lo que ya te dije. O sea, la Sí, primera parte siempre de un proceso es la construcción de la historia clínica y es el desarrollo de la anamnesis del paciente. ok, Cuando tú haces una historia clínica, tú al final deberías tener la posibilidad, o sea, si te quedó bien hecha, tú dices, mi hipótesis sobre mi paciente es, va a decir cualquier cosa, tiene autismo, tiene un déficit de atención, etcétera. O sea, tú dices qué es lo que tiene mi paciente. ¿Y yo qué voy a hacer? Selecciono las pruebas para validar eso. En neuropsicología nosotros tenemos los perfiles cognitivos o neuropsicológicos que se esperaría de un niño con autismo, de un niño con déficit de atención, un niño con discapacidad intelectual. En el caso de los más adultos, entonces también sabemos qué esperar de un paciente con un trauma craneoencefálico. O sea, esos perfiles están establecidos. Entonces, tú lo que vas a ir a buscar es a comprobar que lo que tiene el paciente responde al tipo de daño o al tipo de disfunción o al tipo de alteración que presenta. Y las pruebas ya están creadas, o sea, ustedes no van a usar nada que no no exista. cuente con unos datos normativos, claro. Las pruebas tienen algo que se llaman ficha técnica. Las fichas técnicas establecen quién la creó, para qué la creó, para qué edad sirve, qué datos normativos tiene en términos de las poblaciones, bien sea etarias, bien sean geográficas, porque las pruebas, ustedes saben que la cultura y el factor social también son determinantes de la maduración cerebral, entonces no es lo mismo evaluar a una persona del campo que evaluar a una persona de la ciudad. Entonces, si no tengo datos normativos para una población en particular, pues no debería usar esas pruebas. Y también, pues ellos traen un manual para saber cómo se aplican, cómo se califican y cómo se interpretan. Ok, Pero pues todo eso está dado por una búsqueda previa, un conocimiento previo de qué es lo que yo quiero evaluar en mi paciente. ok. Y en este caso que pues nos dices, digamos, de niños con autismo o personas así con problemas ya más concretos, ¿cuáles considerarías tú que son los procesos como cognitivos más relevantes a evaluar en unos pacientes con trastornos neurológicos o trastornos mentales? Uy, pues esa pregunta es excesivamente amplia. Pero digamos que en términos de lo cognitivo, nosotros evaluamos habilidades perceptuales, habilidades sensoriales, habilidades motoras, evaluamos atención, orientación, velocidad de procesamiento, evaluamos memoria, evaluamos lenguaje, evaluamos funciones ejecutivas. Y digamos que yo en lo neuropsicológico siempre evalúo estado emocional y comportamiento. En el caso de, bueno, eso digamos que si lo vas a situar en trastornos neurológicos específicamente, porque como nosotros no somos neurólogos, nosotros somos neuropsicólogos, nosotros, por ejemplo, no vamos a evaluar reflejos, no vamos a evaluar otros procesos que son muy propios de lo neurológico, pero en el caso de la neuropsicología evaluamos los procesos psicológicos desde el funcionamiento cerebral, es decir, que las pruebas en neuropsicología son especializadas para neuropsicólogos y esas pruebas fueron creadas para ver a través de unas actividades el rendimiento de unas áreas cerebrales en particular. Desde los trastornos mentales hay muchas cosas. O sea, en trastornos mentales, pues por supuesto hay unos criterios de DSM-5,
que son los que uno tiene en cuenta en los procesos de validación de cómo la persona pues, puede estar mostrando una sintomatología en particular. Pero hay muchas escalas, por ejemplo, comportamentales, es decir, son escalas de chequeo donde el paciente presenta 3 o más de estas conductas, algunas de autoconocimiento, entonces uno evalúa ahí autoesquemas, puedes evaluar ahí toda la parte de orientación, ocupacional, sexual. Es que en la parte de trastornos mentales hay una, o sea, es tan amplio porque son tantos trastornos mentales que uno no podría decir que puedes usar solamente un tipo de instrumento. Okay. Sin embargo, uno que va a mirar sintomatología y cómo esta sintomatología es interferente en las áreas de ajuste, cómo le afecta a lo académico, lo social, lo laboral, lo personal, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, etcétera, etcétera. Pero esto todo tiene, vuelvo y les digo, la entrevista se vuelve el principal insumo para poder trabajar en lo clínico. Listo, y ya que nos contaste, digamos, un poco de cuál sería la herramienta y cómo se aplicarían las pruebas, ahora quisiera consultarte acerca como de las dificultades que se nos pueden presentar en la aplicación, pues, de estas técnicas de diagnóstico. Entonces, no sé, de pronto, si me cuentas como qué dificultades en algún momento te han llegado a surgir al interpretar, pues, como los resultados o las pruebas, y pues, digamos, como tú como psicóloga clínica, ¿qué manejo les puedes dar cuando se te presenta como alguna dificultad o algo así? Hay muchas cosas, o sea, limitaciones muchas. Nosotros tenemos, por ejemplo, una producción limitada de instrumentos para nuestra población y eso significa que nosotros hacemos muchos diagnósticos con instrumentos de otros países, por ejemplo. Y eso es una limitación, no tener datos normativos para población colombiana. Otra limitación es que no siempre los pacientes quieren estar allí. Entonces, actitudinalmente, ustedes también van a tener que lidiar un poco con un rechazo marcado de ellos hacia algunos procesos. Eso pasa sobre todo en adolescentes. Entonces, allí también hacer procesos de evaluación no es tan sencillo. Y la otra es, voy a decirlo con amor, pero bueno, no les dije, yo soy profesora en otras universidades y aprender a aplicar pruebas no es una cosa como de superpoderes, es aprender a leer. Y los manuales de las pruebas suelen ser manuales muy robustos. Entonces, lo primero que siempre tiene que haber y que puede ser una limitación a la hora de hacer uso de instrumentos es que no estén bien entrenados en el uso de los mismos, por una parte, y segundo, que no tengan claro por qué lo van a usar ni cuáles son los conceptos que están detrás de los instrumentos. Pasa muchísimo. Cuando uno analiza muchas veces los informes de otros colegas, uno se da cuenta y es que no hubo una apropiación conceptual del constructo para el cual fue creado la prueba. Entonces, no es lo mismo hablar de conducta que hablar de conducta adaptativa, que hablar de conducta suicida, pero así todos sean conducta, pues tienen unas connotaciones distintas y hay que ser, digamos que un conocedor muy profundo, tanto del concepto como del instrumento con el cual se mide el concepto para que a la hora de interpretarlo, pues se le pueda sacar el mayor beneficio. Pero una limitación es eso, y es que si la gente no sabe aplicar bien la prueba y no conoce conceptualmente el proceso, se pierde la riqueza del instrumento. Los instrumentos nunca son un fin. O sea, yo no evalúo para aplicar instrumentos. Yo aplico instrumentos para poder llegar a una conclusión. Y eso a veces cuesta mucho trabajo interiorizarlo dentro de los procesos de evaluación. Y ahí es donde aparecen los errores conceptuales. Hoy en día, no sé si se los han dicho en su proceso de formación, en el país hay muchos psicólogos, pero hay muy pocos buenos. Sí. Y la salud mental está en un pico crítico, porque además, digamos que tampoco la gente quiere ir al psicólogo. Y la gente no quiere ir al psicólogo también, en parte, pues porque los profesionales no han dado una buena respuesta. Tienen una práctica inadecuada del proceso. Entonces, es como un cúmulo de situaciones que derivan precisamente en que estas prácticas en psicología, al no ser juiciosas, rigurosas, utilizando unas metodologías, entendiendo también en un sentido muy humano las características de la población, pues fracasen esos procesos y la gente desista de esos procesos. Y bueno, hay muchas otras cosas. O sea, el tema no se reduce como a los instrumentos, a lo clínico. Yo tengo una posición, por ejemplo, obviamente por mi formación, y es cómo la violencia modifica el funcionamiento de nuestro cerebro. Hay muchos estudios que lo comprueban y nosotros somos un país que lleva muchos años en violencia. Eso implica que nuestra salud mental también está permeada por eso, así no seamos
víctimas directas del conflicto armado, así no lo hayamos vivido en los territorios algunos, pero nosotros hemos hecho unos procesos en los que nuestra salud mental de entrada legitima muchas formas de violencia. Entonces, eso también modifica la forma de la estructuración de una condición mental y desde esa lógica pensarse que el asunto es netamente psicopatológico a la luz de criterios diagnósticos, pues para mí, sí, mi valencia es un poquito equivocada porque sí siento que la psicología está llamada a transversalizar también los procesos sociales y culturales para entender que sí es patológico y que no lo es a la luz también de los contextos. Sí, tienes toda la razón. André, nos apoyas si quieres con La siguiente sección, por favor. No te escuchamos bien, André. Ahí. Sí, y ahora sí. Bueno, qué gusto tener a Silvia acá con nosotras y como enfocarnos un poco más en este tema neuropsicológico. Bueno, ¿qué diferencias encuentras en la evaluación neuropsicológica de niños y adultos? Toda, pues un poquito ya se las hablé, Sí, pero pues es todo. O sea, no se puede hacer una evaluación de niños con instrumentos de adultos ni viceversa. Los enfoques son muy distintos. El enfoque de niños está centrado en neurodesarrollo, es decir, un cerebro que todavía está inmaduro y que está en proceso de desarrollo, de construcción, que le falta todavía mucho para estabilizarse, mientras que el adulto ya tiene unos procesos estabilizados. En el caso de los niños estamos hablando de alteraciones en el proceso de adquisición de algunas funciones cognitivas, afectivas, de cognición social y demás. En el caso del adulto, todos los procesos se adquirieron y lo que uno suele recibir en consulta en neuropsicología es una alteración en el proceso que ya había estado instaurado, ¿no? sí, Entonces, era la como la diferencia forma. es toda. Sí, lo que nos contabas, ahí creo que influye mucho lo que nos contabas desde el inicio, desde las pruebas, como que se le hacen a un niño y a un adulto, ahí también se desglosa todo el final de qué dificultades se puede presentar en un niño y en un adulto, son completamente diferentes. Uh-huh. Okay. Otra pregunta es, ¿me escuchan ahí bien? Sí. Sí. ¿Hay limitaciones en los instrumentos disponibles para evaluar ciertas funciones cognitivas, especialmente en niños o pacientes con condiciones neurológicas complejas? No te entiendo la pregunta. Bueno, en los instrumentos disponibles para evaluar ciertas funciones en niños o pacientes Funciones cognitivas. ¿hay limitaciones? Es que Pues el lo que audio te sí. digo, o sea, lo que ya les dije. Claro que hay limitaciones porque no puedes usarlo de niños en adultos ni viceversa. O sea, las pruebas cuando las escogen tienen unas características para las cuales fueron creadas. Entonces, no es una generalización, no es que yo pueda coger todo para todo el mundo, no. Y no es que yo pueda usar, en muchas partes ustedes van a encontrar que han creado unos protocolos que agilizan un poco los procesos de evaluación, pero yo estoy un poquito en desacuerdo porque a mí me parece que cada paciente te obliga a pensarte qué es lo que quieres validar. Entonces, aplicar las mismas pruebas para todos no necesariamente te facilita el proceso de análisis de esa información. Pero eso depende mucho del profesional. Okay. Otra pregunta sería, ¿me puedes colaborar tú, Valentina, porfa? Bueno, pues digamos que en cuanto a las dificultades de la aplicación de, de las técnicas pues, de diagnóstico, con las respuestas que nos has dado ya como que nos has logrado responder muchas cosas que teníamos. Sin embargo, pues teníamos una que considero ya nos respondiste un poco, como en cuanto a las dificultades que, no, que nos presentaban, pero pues esta, no sé si de pronto tengas como algo adicional que contarnos. Es como qué retos pues has enfrentado tú como psicóloga clínica con el uso pues de las herramientas de evaluación neuropsicológica, como un reto que tú digas, uff, hacer estas pruebas a X persona o a
en cualquier momento, para mí fue un reto porque fue muy complejo o no supe cómo manejarlo o no sé qué retos de pronto se te han presentado. Pues retos son muchos, o sea, yo creo que los pacientes, por ejemplo, no todos sirven para aplicarle pruebas, hay pacientes con unos niveles de compromiso severos que implican otro tipo de estrategias de evaluación. Hay un concepto muy bonito en neuropsicología que es la validez ecológica y es entender que muchas veces tenemos que hacer uso de recursos de los contextos inmediatos de las personas para poder identificar cómo están ellos estructurados. Entonces, no siempre todos los pacientes se pueden evaluar de la misma manera y hay muchos que tienen unos niveles de compromiso severos que hacen pues difícil el proceso. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay algo que no se habla mucho también y es de todo el trabajo que tiene que hacer el terapeuta en sí mismo. O sea, si nunca se los han dicho, yo se los digo, súper importante que el psicólogo vaya al psicólogo. Y la razón, pues básicamente el hecho de que nosotros nos enfrentamos a muchas cosas en los procesos terapéuticos y en los procesos de evaluación que a veces hacen disonancia no solamente con lo que somos como profesionales, sino también con lo que somos como personas, y eso va a obligar a que tengamos un ejercicio de autoconocimiento, de trabajo personal, lo suficientemente fuerte para que entiendas también la lógica de lo que sucede con tus usuarios, ¿no? Entonces creo que ese es otro reto también. Porque a veces tenemos pacientes agresivos, tenemos pacientes hostiles, tenemos pacientes violentos o tenemos pacientes que no quieren conversar, no se quieren comunicar, no quieren participar y esa parte pues digamos que también frustra como profesional y eso hay que entenderlo a la luz del paciente que tienes, no de tus características, pero si tú no has trabajado en ti pues tú vas a sentir que el asunto con tu paciente es personal o te puedes llegar hasta cuestionar si eres un buen profesional y no tiene nada que ver con eso, pero pues es un asunto que para mí es una limitación también dentro del proceso Sí. y son muy pocos los psicólogos que van al psicólogo. Sí, Y es como un eso es, reto. pues, Exacto. Yo te quería preguntar eso, ¿cómo haces con esos pacientes que son violentos? Pues porque se dio ese caso de, creo que era un neuropsicólogo en Medellín, ¿sí? Que tuvo un paciente y que el paciente como que lo asesinó, ¿no? Con un arma entre el consultorio y eso. O sea, ¿cómo manejas como esa parte? pues yo creo que establecer un buen rapport con el paciente y establecer límites claros desde el principio es súper importante. Eso también hace parte de las funciones del consentimiento informado. O sea, el consentimiento informado implica validar la autonomía del paciente para querer estar ahí con ustedes. Implica de una u otra manera también la posibilidad de decirle cuáles van a ser un poco las dinámicas, anticiparle lo que va a suceder con ustedes. Yo sí creo completamente que ni todos los terapeutas son para todo el mundo, ni todos los procesos son para todo el mundo, ni todos los enfoques son para todo el mundo. La psicología tiene una riqueza en eso y es la diversidad de enfoques porque todos los enfoques son válidos y todos los enfoques tienen una riqueza que le va a servir a algún ser humano porque la misma diversidad de los humanos amerita otras formas de ver la psicología. Y en ese orden de ideas, pues hay algo muy interesante y es la posibilidad que desde el encuadre el paciente sepa con quién está y cómo van a funcionar. Entonces, no me ha pasado un montón, tampoco voy a decirles mentiras, no me ha pasado un montón, pero en los momentos en los que me ha tocado, pues establezco muy bien límites y si inclusive tengo que parar la consulta, lo he hecho y no, o sea, bajo este funcionamiento no lo vamos a hacer. Primero y segundo, otra cosa también que me ha, digamos que ha servido mucho y me ha facilitado como muchos procesos allí es no dejar escalar la situación. Es decir, a la primera respuesta uno dice, bueno, aquí paramos. Porque si yo, digamos que sigo en otros procesos, puedo, como todos los ciclos de violencia, ir progresivamente escalando la situación. Y por eso pues se utiliza también en algunos lugares, sobre todo con pacientes psiquiátricos, pues el paciente psiquiátrico tiene, digamos que esa particularidad también, ¿no? Y eso uno no lo tiene en cualquier parte, no, o sea, los psicólogos no atendemos de todo, nos hacemos expertos en algunos temas, tenemos unos alcances en particular, y hay pacientes, así como es pues, un acto de responsabilidad derivar pacientes, pues también hay pacientes que ustedes llegan y dicen, no me siento cómoda con ese paciente, y ahí es donde la remisión se vuelve un recurso maravilloso para ellos. Sí, o sea, de acuerdo a como todo lo que nos dices es como el uso adecuado de las técnicas de la evaluación, ¿verdad?
Pues la evaluación te da un encuadre sobre a quién tienes al frente y qué tipo de situaciones pues, pueden surgir con el paciente que tienes. Desde el mismo paciente, por ejemplo, en adultos, que uno comienza a observar características límites en la personalidad. Quien atiende pacientes límites, pues sabe que tiene un riesgo de que el paciente pueda desencadenar comportamientos o conductas suicidas. Entonces, pues tienes que tener también la formación para hacer el manejo de eso. Por eso es donde yo soy como enfática de qué cosas atiendo. Yo no atiendo pacientes psiquiátricos. La formación que tengo, hasta donde la tengo, digamos que para mí no me da el alcance de llegar a atender un paciente con una esquizofrenia, con un trastorno afectivo bipolar severo, con unos indicadores, digamos que muy fuertes hacia las hipomanías o a las depresiones, pero hay pacientes que uno logra identificar que tienen otro tipo de potencialidades y también saber, por ejemplo, que hay pacientes que si no están medicados, pues no se atienden, pero eso se los va a ir dando a ustedes un poquito también el conocimiento y la práctica a la hora de poder determinar y priorizar cuáles son como los alcances. Y digamos, de acuerdo pues pues a tu experiencia tan amplia y pues todo lo que nos has hablado, ¿tú cómo asegurarías como la validez y la confianza, o sea, como esa confianza a los resultados de esa evaluación que tú le haces a cada paciente? Pues que cuando uno evalúa al paciente, uno hace lo que se llama la triangulación, esa es como la discusión. ¿Has hecho investigación? Ustedes hacen investigación, ¿cierto? Más o menos. Cuando uno hace una investigación, hay una etapa de la investigación que se llama discusión. Y para mí cada informe y cada análisis de un paciente implica hacer un ejercicio de investigación. Cuando yo llego a la etapa de las conclusiones, que es como mi etapa de discusión, yo triangulo mis análisis de la historia clínica con los hallazgos de las pruebas aplicadas y voy a la literatura para poder contrastar la información obtenida de mi paciente en relación con lo que los conceptos, la evidencia empírica y demás me dice que podría explicar lo que sucede con mi paciente. Entonces, darle ese respaldo conceptual a lo que hago y soportarlo desde lo que la investigación nos ha mostrado, desde lo que la literatura nos ha mostrado, y lo que en términos también sociales y culturales puedo no esperar de una persona con esas características, pues se vuelve como una forma también de darle un respaldo mayor a mis hallazgos en la evaluación. ¿Listo? Ok, listo. Aquí terminamos. Nos habías hablado algo, digamos, como de la parte cultural. No te Háblame más duro, que es que yo tengo aquí un ruido tenaz. Sí, escuché. Nos habías dado como un texto pequeño de que también, digamos, no se podía como hacer la misma evaluación como en parte sociocultural, ¿sí? Entonces, digamos, como qué importancia tiene ese contexto en el paciente, digamos, en el proceso de evaluación. Todo, Ok. es todo. O sea, ustedes no pueden evaluar a una persona sin contexto. O sea, no es lo mismo nacer, voy a decirlo un poco escueto, pero no es lo mismo nacer pobre que nacer con plata. No es lo mismo tener privación afectiva que tener un entorno lleno de amor y de cuidado. No es lo mismo estudiar en un colegio público que en un colegio privado. No es lo mismo tener una red de apoyo que no tenerla. Es decir, desconocer que todo lo que nosotros somos, o sea, creo que alguna de ustedes, la que me escribió, me estaba compartiendo que esto es para una materia que habla de cerebro. Todo lo que implica la maduración cerebral en términos de arborizaciones dendríticas, de sinaptogénesis, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo, y bueno, y más adelante también, se van a dar en función de la interacción de ese individuo con el entorno. Un niño que tiene deprivación ambiental, miren lo que pasó en la pandemia, eso es una forma también de explicarles este concepto. En este momento lo que más nos llega a neuro son niños que están más o menos entre los 4 y los 6 años, que algunos nacieron en el marco de la pandemia, algunos nacieron antes de la pandemia, un par de meses antes, y algunos nacieron una vez finalizando la pandemia. Y los tres escenarios me están mostrando unos déficits. Déficit en habilidades sociales, déficit en la parte motora y en la parte sensorial. Pero es que hubo niños que estuvieron encerrados en la casa 2 años.
Entonces, puedo yo pensar que por más de que hubiera tenido comida, afecto y demás, ¿tiene el desarrollo equivalente a un niño que lo sacaban todos los días a jugar al parque? Pues no. Entonces ahí es donde lo social, lo cultural, inclusive lo ambiental. Hay un estudio que se está terminando aquí en Bogotá entre la universidad en la que yo trabajo y otra universidad, donde están mirando que en las localidades donde hay fábricas y hay altos niveles de contaminación ambiental, los niños están teniendo problemas de aprendizaje. Y todo eso tiene que ver con cómo el ambiente impacta el desarrollo cerebral de los individuos. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Pues con todo tiene que ver. La biología, digamos que es fundamental, o sea, la base, por supuesto, es la biología. Todo el desarrollo a nivel neuroanatómico, neurofisiológico. Y es como si trajéramos eso para poder desarrollarnos. Pero un cerebro que no es estimulado es un cerebro que va a presentar un déficit, así no lo tenga de base en su biología, por decírtelo como en palabras más sencillas. Entonces, sí es muy importante porque nosotros nos desarrollamos en función del ambiente. Y, y ahí es donde no podemos pensarnos que solamente hay una base biológica, no, nosotros hablamos de aspectos neurobiológicos, socioambientales y psicológicos, por supuesto, que incorpora muchas otras variables, lo afectivo, lo adaptativo, lo cognitivo, por supuesto, también. Dale, listo, muchas gracias. Digamos que, bueno, de acuerdo como a todo esto y a las evaluaciones que nos has hablado y demás, ¿tú qué consejo de pronto nos darías a nosotras, sabiendo que pues somos psicólogas en formación, apenas pues vamos iniciando y pues con tu experiencia, que de pronto, ¿qué consejo nos podrías dar como para hacer un uso adecuado de pues de estas pruebas de las que nos has hablado? ¿Otra vez cómo? Que de pronto me gustaría saber qué consejo, digamos, nos podrías dar a nosotras para hacer un uso adecuado de las pruebas que ya pues nos has hablado anteriormente, nosotras siendo, digamos, ahorita psicólogas en proceso. ¿Tú cómo o qué consejo nos darías? Bueno, hagan esto sabiendo que pues somos, pues hasta ahora estamos empezando y pues ya tienes como esa experiencia en el tema. ¿Qué consejo nos darías para hacer unas pruebas pues correctas, ya que hemos hablado de que la gente no va al psicólogo porque a veces nosotras como profesionales fallamos en ciertos procesos? Entonces, ¿tú qué consejo nos darías para que esas evaluaciones, esas pruebas que hacemos sean, o sea, sean las correctas, pues que nos vaya bien con nuestros pacientes? Pues mira, yo creo que lo primero es hacer un entrenamiento juicioso de saber cómo se aplican. De hecho, los entrenamientos juiciosos implican lean el manual, hagan un ejercicio simbólico de aplicación, luego aplíquenselo a alguien, luego que alguien se los aplique a ustedes. Es decir, hasta que ustedes no dominen completamente la prueba, no la deben usar. Segundo, pues las pruebas tienen, digamos que también unos aspectos éticos en el uso y eso ustedes no deberían aplicar pruebas todavía. Yo creo que la aproximación a la prueba es lo último que uno hace, sino hasta que ustedes conceptúen muy bien el proceso, pues ahí es donde la prueba puede tener validez. Y obviamente estando ustedes en formación, pues lo que va a suceder es que tienen que siempre estar acompañados por un psicólogo profesional que esté orientando su proceso. Es decir, como vaya, apliquen pruebas, no, es equivocado. Para mí lo más importante es que ustedes entiendan para qué les sirve la prueba. Si ustedes no entienden para qué les sirve la prueba, es tiempo perdido. Y lo veo todo el tiempo. O sea, es como llegó una prueba y yo digo, ¿para qué le sirve esto? O sea, ¿qué querían buscar con esto? La gente no sabe tampoco. Es como, sí, me sirve para evaluar depresión y la aplico. ¿Y qué es la depresión? Si no sabes qué es la depresión, ¿para qué aplicas una prueba para evaluar depresión? Entonces creo que la conceptualización y el muy buen entrenamiento en el uso del instrumento es la clave para que se pueda hacer un buen ejercicio. Listo, dale, muchas gracias. No sé, Valentina o Andrea, si tienen alguna otra pregunta. Para... Sí, Ahora sí tu pregunta, Andrea. pues te iba a hacer la pregunta, pero ya Tatiana te la hizo. Pero entonces, después de entrevistarte, después de entrevistar a la doctora Cindy Valencia, hemos comprendido que la evaluación neuropsicológica es un proceso sumamente complejo que requiere de un profundo conocimiento de las funciones cognitivas,
y de las herramientas adecuadas para evaluar cada área. La doctora Valencia enfatiza la importancia de elegir las pruebas correctas según las necesidades del paciente y cómo el contexto sociocultural puede influir en la interpretación de los resultados. Asimismo, destaca la necesidad de actualización constante de la neuropsicología y la ética profesional para asegurar que el diagnóstico y tratamiento sean los más adecuados posibles para cada individuo. Sin duda, la evaluación neuropsicológica es una pieza clave y neurológicos. Queremos agradecerte pues, por este espacio, por haberte conectado con nosotras. Nos quedaron claras muchas cosas realmente porque nosotros estamos en proceso de formación y por ejemplo esta materia que te decía de cerebro y comportamiento, eso abarca muchas cosas. Neuronas, neurotransmisores, pues digamos para mí es algo muy nuevo. Sí. No, y muchísimas gracias por este espacio. No, para eso estamos. Creo que eso es súper importante, me parece súper chévere que los manden a hacer estos ejercicios porque creo que a veces la academia se ha desvinculado mucho de la realidad. O sea, a veces enseñamos en la academia cosas que cuando ustedes salen dicen, ¿y eso qué es? Entonces ahí como que es donde tenemos que comenzar a hacer esto que ustedes están haciendo y es quienes están en el campo pues también que sean facilitadores de esos procesos de aprendizaje. Creo que lo único que te agregaría, Andrea, es obviamente siempre que nosotros hablamos de neuropsicología estamos hablando de que la explicación de los fenómenos que estamos observando pues se van a relacionar con el funcionamiento del cerebro, ¿listo? Y eso pues no lo vayan a perder tampoco de vista. Porque todos los factores que mencionaste, por supuesto, son importantes, pero pues lo que nosotros vamos a ver es un poco esa relación entre el cerebro y la conducta. ¿Listo? Muchas gracias, Cindy, de antemano. Muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco. Muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias por tu tiempo. Que estés muy bien. Chao. Chao.